Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu. Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Ok, los invitamos a orar. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, delante de tu santa presencia, Señor, estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, en tu iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu se manifieste en medio nuestro en este momento, Señor. Que te quedes con nosotros, Señor, y que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. Amén. Bendice a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor. Bendice a cada persona que se ha reunido aquí en medio nuestro, Señor, a nuestros amigos y visitas. Te rogamos, Señor, que podamos estar atentos y que podamos salir henchidos de tu Santo Espíritu. Amén. Haznos entender las bondades de tu palabra, Señor, que siempre han sido para el bien de nuestra vida. Amén. Te lo rogamos y te lo suplicamos por el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
channel 4? Oh, 4? Go. Take that, sir. Una canción, hermano, que aprendí recientemente. Oh. Mañana el programa comienza a las 7. Y si usted recuerda bien el tema que Miguelín presentó anoche y el tema que presentó la hermana esta mañana, que la predicadora de esta tarde va a presentar,
recuérdelo bien, porque mañana vamos a tener bichén para que usted responda a preguntas con los temas que se han presentado. Recuérdelo bien, los títulos, preguntas que tienen que ver con los temas que se han presentado. Hay varios bichén de más de 100 para respuesta, ¿ok? Así que ya saben. El año 2009 me tocó ir a una casa a estudiar la palabra de Dios. Recuerdo que en esa ocasión Irma era la conexión. Irma fue la conexión para entrar al hogar y comenzamos a estudiar la palabra de Dios con esa familia. Y cuando el mismo día que iniciamos, el Señor nos marcó de una manera muy especial por el hambre que esta familia tenía, con sus dos padres primero en la cabeza, por el interés de aprender. Habían preguntas como cuando un enjambre de hormiga le cae a una presa, pero eso era fuerte, hermano, pero emocionante a la vez. Emocionante a la vez. Y tuve el privilegio de ver a esa familia bautizarse y avanzar y avanzar y avanzar. Y esta tarde yo tengo el privilegio de presentar a la parte femenina de esa familia, la hermana Virginia Díaz, que está llamada hoy por el Señor para presentar la palabra. No deben decirle que el martes estuvo a punto de que lo tuviera que esperar. Yo la llamaba siempre para orar por su predicación y cosas, y ese día que la llamo me dice que se le había bajado la presión, que sí, que sé yo cuánto tiempo. Bueno, el enemigo quería estropearle todo el panorama, pero decía Paulina esta mañana que Jesús es que poderoso. Amén. Y Él es el que restaura. Y aquí la tiene con su poder. Y con su poder ella va a presentar la palabra en esta tarde. Dios le bendiga, hermana Virginia, y el Señor está con usted. Usted todo lo puede en Cristo que la fortalece. ¿Ya está trabajando esto? Sí. Oh, me estaba quedando. Buenas tardes, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque ha traído, ¿verdad?, las personas por las que estuve orando. Yo le dije, Señor, prepara los corazones de las personas que van a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, ¿verdad? Creo que aquí están, porque el Señor sabe que están con un corazón dispuesto a aceptar el mensaje. Amén. Y bueno, como ustedes saben, todos los miembros de la iglesia estamos, ¿verdad?, formados en grupos pequeños. Entonces yo pertenezco a un grupo pequeño y quise utilizar a los niños de mi grupo. Hubo unos que no pudieron venir, pero como ustedes se dieron cuenta, estaban un poco nerviosos. Y eso quiere decir que nosotros como adultos tenemos que prestarles más atención, darles más participación aquí enfrente para que ellos vayan familiarizándose y cuando ellos lleguen a una edad ya adulta, se desenvuelvan con facilidad aquí enfrente, ¿verdad? Esto es para que nosotros reflexionemos y veamos la importancia que es poner enfrente a nuestros niños. Voy a tener una oración para pedirle al Señor que me unja con su Santo Espíritu. Aquel que guste acompañarme puede hacerlo. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te doy por este día, gracias por el alimento espiritual de esta mañana. Te pido perdón por los pecados que he cometido durante este día. Pido que me bautices con tu Santo Espíritu, Señor, que no mires a Virginia, la pecadora, ¿verdad?, sino que mires a la sangre de tu Hijo Jesús que me ha limpiado con ella, Señor. Amén. Yo me escondo detrás de tu Hijo, Padre,
porque yo no puedo decir nada, Señor. Tú conoces que soy una persona con muy poco estudio, que soy penosa, pero Señor, como lo ha dicho la hermana por mí esta mañana, tú eres poderoso, mi Dios, eres grande, fuerte y poderoso. Amén. Contra ti no hay nadie, Señor. Amén. Solo tú. Todo aquel que se pone de tu lado, Señor, va solo de victoria en victoria. Amén. Señor, Dios. te tomo de la mano, como cada vez que salgo, Señor, de mi hogar, cada vez que me levanto, te digo, de la mano caminaré este día contigo. Y de Amén. la mano caminaré en este momento, Señor. Toma la luz. Todo esto te lo pido, Padre, que me bendigas. Bendice a mis hermanos. Prepáralo, Señor. Unge mis labios, Padre. Amén. Que solo salga de mí palabra de vida. Amén. Que esa palabra de vida, Señor, solo puede provenir de ti. Amén. Te lo pido por la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a mí lo que me gusta, ¿verdad? Para cuando yo estudio la palabra de Dios, yo siento que soy muy lenta para entender las cosas. Entonces, a mí me gusta buscar los versículos, porque digo que la palabra de Dios habla por sí sola. Entonces, yo he preparado aquí varios versículos en esta tarde, sábado aún. Vamos a dar un pequeño recorrido por las Santas Escrituras. La lectura bíblica se encuentra en Hechos 2:38. Dice: Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí quiero pedirles que presten atención a tres palabras. Durante este pequeño recorrido que vamos a tener, vamos a estar escuchando varias veces tres palabras. Pero de esas tres palabras depende que al final de este recorrido veamos nosotros qué somos y qué queremos llegar a ser. Si queremos ser simplemente bautizados o ser colmados del Espíritu Santo. Como hemos leído aquí, que Pedro, un gran profeta, creo que ya la historia de él la sabemos, ¿verdad?, de memoria, que al predicar la palabra de Dios, muchos fueron bautizados, muchos fueron salvos. Pero la pregunta es aquí, primero vamos a leer Hechos 2:41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Pero ¿quién era Pedro antes de llegar a ser apóstol? ¿Qué pasó con su vida para que al predicar la palabra de Dios las personas creyeran, se arrepintieran y fueran bautizados? Veamos qué dice Mateo 4:18-19. Mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Dios a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, la primera pregunta ya la tenemos contestada. Ahora ya
quién era Pedro, un pescador, educado, muy culto el hombre, ¿verdad? Con unas palabras de lo mejor, sacadas del diccionario. ¿Ese era Pedro? No. No. Tosco. Ahora veamos qué dice Juan 4, 1 y 2. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él llamaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos. Jesús, al bautizarse, dio el ejemplo que había que hacerlo. Los discípulos bautizaban. Si los discípulos bautizaban, eso significa que ellos ya habían sido bautizados. Porque leyendo la Biblia yo no he leído, no sé si alguno de ustedes ya lo habrán leído, yo aún no lo he leído, ¿verdad? No lo he encontrado. Donde dice que los discípulos se bautizaron, no lo he encontrado aún. Pero, por lógica, si eran discípulos, hacen lo que su maestro hace. Porque ejemplo nos ha dado. Entonces, ya tenemos claro que al ellos bautizar, porque ellos ya estaban bautizados. Y al haber sido bautizados estos discípulos, eso quiere decir que ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. Porque eso se recibe al ser bautizados. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Pero ¿será que solo por bautizarnos ya lo recibimos? Vamos a ver, ya nos encontramos más adelante. Ok, en Juan 6, aquí tenemos varios que leer. Juan 6, vamos a leer el 60, 61, 63, 64 y 65. Esto es para que comprendamos bien las cosas y no digamos que nos lo contaron, simplemente salió de la boca de la persona. No, todo tiene que estar, un escrito está. Es así como el cristiano debe de vivir. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién lo puede aceptar? Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da la vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros no creen. Porque desde el principio Jesús sabía quién no creía y quién lo iba a entregar. Y agregó, por eso os dije, ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Vemos aquí cómo algunos de los discípulos no creyeron en las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son vida. Ellos solo estaban ahí por los milagros que veían que Jesús hacía. ¿Y a qué los llevaba? A un interés. Dicen, este nos da de comer, nos da salud, nos conviene. Vayámonos con él, como un dicho, ¿verdad?, muy conocido en México, no sé si en sus países también, al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Eso es lo que ellos pensaron. Pero, dice Jesús, ellos no creyeron. Y al no creer, el Padre no les concedió al Espíritu Santo. Porque dice Jesús, y agregó, por eso os dije que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Pero lo que no les había concedido el Padre era al Espíritu Santo, porque ellos no habían creído en las palabras de vida. ¿Cómo el Padre les iba a dar el Espíritu Santo si no creían en lo que Jesús les estaba diciendo? No creían en esas palabras de amor. Y al ellos no creer, no se arrepintieron. Porque si no creen la palabra de Dios, ¿cómo van a arrepentirse? Simplemente ellos estaban bautizados. Ahora vemos
16, 8, 9 y 13. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará palabra de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Al no recibir el Espíritu Santo, no puede convencer de pecado. El pecado que estamos cometiendo al no aceptar la palabra de Dios y al no guiarnos Él, ¿qué estamos haciendo nosotros? No nos convence del pecado, no puede guiarnos. ¿Y cómo caminamos? ¿Cómo caminamos? Si no nos está guiando el que todo lo ve. Como decía mi abuelita, hija, tú no ves más allá de tu nariz. O sea, ¿y quién es el que todo lo ve? Dios. Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Juan 14, 6. Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos cómo muchos de los discípulos se marcharon, rechazaron al Espíritu Santo. Y al rechazar al Espíritu Santo, están rechazando a Jesús. Y al rechazar a Jesús, rechazando a Dios. Porque el Espíritu Santo nos va convenciendo del pecado que cometemos. Que necesitamos de la sangre que Jesús derramó por el perdón de nuestros pecados. Y al estar con Jesús, nos lleva a Dios. Solo Jesús es el camino. Amén. Juan 6, 67, 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Al leer esto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, pues dice uno, aquellos se fueron porque no creyeron. Pero nosotros somos de los 12 que nos hemos quedado. Y no se fueron ellos, quiere decir que no tienen el Espíritu Santo y nosotros nos hemos quedado. Dice uno, bueno, yo sigo aquí, trabajo en la iglesia, o simplemente vengo, caliento la silla, pero al final de cuentas, aquí estoy. Eso nos debe de tranquilizar. Pensar que somos uno de los 12 que estamos aquí. Juan 6, 70, 71. Perdón, voy a tomar algo, lo que pasa es que aún ando mala de la garganta, que gracias a Dios ya puedo hablar. Jesús le respondió: no os elegí yo a vosotros, 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo iba a entregar, aunque era uno de los 12. Tenemos que abrir los ojos. En nuestra vida, no para mirar al hermano, no, a escudriñarlo, abrir los ojos para leer la Biblia y decir, wow, esto va conmigo, como que esto es lo que estoy haciendo y no lo debo hacer. Bueno, eso es lo que nos debe de poner a pensar. Analizar nuestra vida espiritual. Si el hecho de estar en la iglesia, estamos bien. Como acabamos de leer aquí, la Biblia nos está diciendo que hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Personas dentro de la iglesia, una representando a Pedro y otra representando a Judas.
La de Pedro ha creído, ha arrepentido y por lo tanto se ha bautizado y ha recibido el Espíritu Santo. Y eso significa que el Espíritu Santo está trabajando dentro de la persona. Juan 13:37. Preguntó Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Vemos en estas palabras de Pedro al Espíritu Santo trabajando dentro de él, poniéndole el deseo en su corazón. Juan 13:38. Respondió Jesús: ¿Tu vida pondrás por mí? Te aseguro que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Mateo 26, 58, 59, 60 y 74. Y Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró allí y se sentó con los criados para ver el fin. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no hallaban, aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin vinieron 2. Entonces Pedro empezó a maldecir. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Vemos aquí cómo Pedro siguió de lejos a Jesús para ver el fin. Él ve cómo acusan a Jesús trayendo testigos falsos. Y vemos que no lo defiende. Cualquiera de nosotros puede decir: ¡qué mentiroso! Le dijo: Señor, mi vida daré por ti. Y aquí simplemente lo sigue, ve que traen un testigo y traen a otro testigo. Y nada que lo defiende. Pero aún así, hermanos, el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando dentro de él. Mateo 26:75. Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Dice que Pedro lloró amargamente. ¿Pero qué significa amargamente? Amargamente significa con mucha pena, dolor o disgusto. ¿Por qué lloró así amargamente? Con esa pena, con ese dolor, con ese disgusto consigo mismo. Por el pecado que había cometido contra su maestro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había convencido del pecado que él había cometido. Y al haberse convencido de ese pecado que había cometido, se arrepintió. Vemos cómo el Espíritu Santo va llevando paso a paso. Por algo el Señor nos lo dejó. Por su amor hacia nosotros. Ahora veamos qué pasó con el grupo de Judas. Porque si se recuerdan que estamos viendo 2 grupos. Mateo 26, 15, 24 y 25. Y les dijo: ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata, 345 gramos. Como está escrito: el Hijo del Hombre se va, pero hay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. A ese mejor le valdría no haber nacido. Entonces Judas, que lo había entregado, preguntó: ¿soy yo, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Le dijo: tú lo has dicho. Vemos aquí las palabras de Judas. Se nota lo vacío que él está.
del Espíritu Santo. Todavía con este descaro le dice, ¿soy yo maestro? Cuando él ya lo sabía, cuando él ya había recibido las monedas, ya él había recibido el pago. ¿No es un descaro de él? Puede preguntarle, ¿soy yo? Lucas 22:47. Mientras Jesús estaba aún hablando, llegó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Por dinero y con un beso entregó a su maestro. Aquí nos habla del miembro de iglesia bautizado. Guarda el sábado, participa de la Santa Cena, sirve en la iglesia, pero solo se bautizó. No creyó, no se arrepintió. Con esto rechazó al Espíritu Santo y a Jesús y por lo tanto a Dios. Él prefirió los ídolos, lo que el mundo ofrece, las horas extras, para yo poderme comprar un mejor carro, la mejor computadora, la mejor casa. Y la vida espiritual poco me importa, porque prefiero vivir bien, estar súper cómodo, tener el dinero para comprar las cosas que a mí se me antojen a la hora que se me dé la gana, largarme a donde a mí se me dé la gana, ponerme lo que yo quiera, vivir como yo quiera, vivir conforme a la carne, mas no conforme a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es lo que nos edifica. ¿Será que lo habrá o estoy hablando de mí? ¿O no lo hay? Porque aunque nos duela, hermanos, y no lo quieramos admitir, cuando nosotros empezamos a trabajar horas extras, hacer cosas, ponernos en Facebook, tan famoso que es, o no lo conocen. Digo, yo ya lo conozco. No estoy ahí, pero ya lo conozco. Ponernos a ver películas, a perder nuestro tiempo en basura, porque lo que nos sirve es basura. O ustedes lo que no sirve lo ponen de lujo ahí, centro de mesa. No, que se nos sirve, pues basura lo tiro. Pero con esas cosas no. Es un ídolo al cual acariciamos y decimos, ay, qué bonito está, aquí lo dejo. Y mi vida espiritual, el tiempo para estudiar las escrituras de Dios, poco me importa. Total, esto está bueno, lo que el mundo me está ofreciendo, padrísimo. Voy a gozarlo mientras estoy vivo. Como dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, lo hago, gozo y a lo último le digo a Dios, perdóname, Señor, porque lo hice. Como decimos, Dios es perdonador, pero Dios también es un Dios fuego consumidor. Y hay de aquel sobre quien debe caer su ira. Hechos 1:18. Este adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y luego cayó de cabeza, se quebró por en medio y se derramaron todas sus entrañas. Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Wow, yo imagino el gozo que Jonás tuvo cuando cayó y se explotó. Cuando iba Judas, perdón, sí me imagino a Judas, dijo, wow, estoy feliz, lo voy a buscar, ahorita pongo esa cuerda ahí, me la pongo en el cuello, hermoso se me va a ver este collar, ¿verdad que sí? Dijo, qué bien me voy a ver
ahí colgado, con las moscas ahí viniendo, a echarle gusanitos, qué bonitos adornos voy a tener. ¿Gozó o fue superstición? Dijo, con esas horas extras que descuidé mi vida espiritual, con esta me compro este collar. Qué cuerda más gruesa para que lo aguantaran. ¿Verdad que sí? ¿Tenemos uno de esos? Bueno, yo no lo quiero. No lo quiero, digo, pero los collares que tenía los tiré. Dije, no. ¿Qué más terminó? ¿Será que Dios lo hizo con él? Cuando lo miró dijo, wow, qué bien te ves, Judas, te aplaudo. Te miras muy bien ahí colgado. No. Porque el amor de Dios es inmenso. Por eso es que Dios dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese es un llamado para nosotros. Es un llamado de un padre que odia al hijo, o es de un padre lleno de amor. A Dios le dolió, aunque Judas había traicionado a su hijo, le dolió, porque Jesús vino para salvar a todos. Todos vino a salvar. Eso es lo que le espera a aquel discípulo, uno de los 12, que decidió simplemente ser bautizado y hasta ahí. Fue el final. ¿Quién digo yo? ¿Quién lo quiere? Yo no. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? Trabajando en uno. Vamos con la otra parte. ¿Será que también terminará más? Juan 21, 6, 7. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron y no la podían sacar por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa exterior porque se la había quitado y se echó al mar. Vemos aquí ahora un Pedro que no seguía de lejos a su maestro, ni se quedaba de lejos observándolo. Vemos a un Pedro que corre hacia su maestro, dejando la barca, dejando el dinero que tenía en la barca, porque al ser pescador, el pescado era dinero para él. A él no le importó dejar esa plasma que tenía ahí, dejar el carrazo que tenía ahí sobre la barca, dejar esos viajes, esa comida en restaurantes, esa ropa de marca. A Pedro no le importó. Pedro lo que hizo, dejó todo y corrió hacia su maestro. Porque él sabía que su maestro tiene palabra de vida. Le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Vemos lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 21, 17. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le habrá dicho ahora eso, Jesús? Porque Jesús, cuando miró que Pedro lo dejó todo, dijo, no me importa nada, me deshago de todo lo que yo tengo y sigo al blanco.
sigo hacia la meta final. Jesús, al observarlo, dijo, va, ya no eres el mismo de antes, ya no eres aquel pescador mal hablado, berrinchudo, como Virginia. Dijo Jesús, ahora, el siguiente paso. Ahora, Pedro, tú ya estás listo. Ya estás preparado para lo que viene. ¿Y qué es lo que venía? Ya tenía el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es que se desborde. Ahora le dice, veamos en Hechos 1, 4, 5 y 14. En una ocasión, en que caminaba con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, hijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Hechos 2, 1, 2, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. ¿Queremos eso? Yo quiero. Aquí los discípulos, ¿qué aprendieron ahí los discípulos? Eso fue parte de la lección. Imagino que todos estudiamos la lección. No levanten la mano, ya sabemos. Al ellos esperar, wow, a mí me desespera estar esperando, pero me gusta que me esperen. Sí, hay un propósito. Y aparte de tener el propósito de que ellos estaban esperando, era de que estuvieran unánimes, incluso los pensadores. ¿Sí? ¿Qué le mostraron ahí a Jesús? Obediencia. Él vio, el Padre vio a los hijos caminar derechos, en obediencia, aprendiendo a tener paciencia, escudriñando las Escrituras, escudriñándose a sí mismos, hasta llegar al punto de estar todos, mismo pensar, mismo sentir. Cuando el Padre los vio así, dijo, es el momento y la hora. Están en su punto. Ni les falta ni les sobra. Es ahora cuando Él les da el mayor regalo. Después de Jesús, claro, el Espíritu Santo derramado sobre ellos. ¿Y para qué? Simplemente, porque ya dijo, es la hora, se lo voy a dar, para que se lo queden, lo disfruten ellos. ¿Para qué se los dio el Padre? ¿Para qué les derramó el Espíritu Santo? ¿Para qué los colmó? Hechos 5, 12, 15 y 16. Los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. La gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aunque de las ciudades vecinas
y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran curados. Con todo esto, no nos queda duda que sí se llegó a notar una gran diferencia. Una gran diferencia entre el pueblo de Dios, entre lo que es el verdadero discípulo de Dios y el que no lo es. Cuando el Señor les dio el Espíritu Santo, les dio un don especial, algo que el ser humano no se merece, pero Dios lo da por gracia, por amor, por misericordias que Él nos lo da. El Señor se los dio no para que se lo quedaran, se los dio para el beneficio del prójimo. Dice que al ellos pasar tan solo con su sombra, sanaban a las personas. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo ya no cabía dentro de ellos, se desbordaba, se les salía por los poros. Cuán grande es el poder de Dios, ¿verdad? Ustedes se imaginan que con las sombras, pasando ellos, sanando. Ahí no necesitaban a un cirujano como Tomás para que lo operaran de la cintura. No, bastaba la sombra de un verdadero siervo de Dios, de unos hombres que ponían en alto el nombre de Dios. Pero el Señor se los dio en el momento justo, cuando ellos estaban en el punto preciso de su vida, entregados de verdad al Señor. Con esto vemos que solo hay dos caminos. Judas escogió el ancho, donde todo se puede hacer, donde todo se puede hacer. En la iglesia aparentaba una cosa, pero Jesús sabía que no lo era. Por eso Jesús le dijo, pero uno de vosotros es el diablo. Porque Jesús sabía lo que había en su corazón. Y aquí vemos a Pedro, el cristiano, imperfecto, pero no dejándose llevar por su imperfección, sino luchando en ese camino angosto, en ese camino que le está diciendo, esa minifalda que traes, mira Pedro, no te queda, como que esa minifalda no es para ti, nada que ver contigo. Y Pedro decía, bueno, pero es que a mí me encanta. Tú sabes, de esa minifalda buenita, con botoncitos y el encaje. Y le dijo, no, Pedro, no va contigo. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de más nada. Esa blusita ombliguera, Pedro, quítatela. Bueno, Señor, pues me encanta, tú sabes que el botoncito pues se ve bonito y se me mira el ombligo. Sí, Pedro, pero en este caminito no cabe, está muy angosto. Bueno, pues me la quito. Pedro, esos audífonos que traes en el oído, sale de ellos una música espantosa. Y en este camino no puedes entrar con ellos. Quítatelos. ¿Y qué hizo el cristiano Pedro? ¿Se los quitó? Pedro,
esas palabras groseras que tienes no caben en este camino. Esa lengua tuya no cabe en este camino. Esas revistas, no puedes entrar con ellas en este camino. Tanta cosa mundana que tú cargas, Pedro, que no puedes entrar con ella en este camino porque no cabes. Mira, es demasiado angosto. ¿Cómo me entras con todo eso? Dime qué haces con todo ese montón de CDs ahí. Deshazte de toda esa carga, que este camino es demasiado angosto. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, prosigo al blanco y me deshago de todo eso. Pero con tu ayuda, mi Dios, porque yo humanamente no puedo. Ahí Pedro repitió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se estaba deshaciendo de esa minifalda, dijo: todo lo puedo en Cristo. Le dolía quitársela, pero él dijo: yo puedo. En el nombre de Dios, yo lo puedo hacer. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque él quiso ser colmado del Espíritu Santo. Él no dijo: me bautizo y ya. No, lo que Pedro hizo fue, creyó, al creer, se arrepintió y al arrepentirse, se bautizó. Y decimos nosotros: bueno, pues yo soy Pedro porque pues yo creí, me arrepentí y me bauticé. Pero dice Dios que para recibir su Santo Espíritu tenemos que hacer esas tres cosas. Porque es su promesa. Que cuando uno sea bautizado, uno va a recibir su Santo Espíritu. Pero para aquellos que ya somos bautizados, pidamos el bautismo del Santo Espíritu. Yo quiero hacerle un llamado, hermanos, a ustedes, así como lo estoy haciendo para mí. Van a poner un himno. Ese himno es una oración. Es una oración a nuestro Padre Celestial. Aquel que quiera recibir el bautismo del Santo Espíritu y luchar en esta vida cristiana, luchar en este camino angosto. Qué grandes son las luchas, ¿verdad?, que tenemos, pero vale la pena. Es grande la recompensa. Aquel que quiera llegar a estar en el momento justo, llegar a estar al punto en el que pueda ser colmado del Santo Espíritu, puede pasar adelante para que terminando el himno podamos orar. El himno es 190, Santo Espíritu de Cristo. Y esto, yo le dije a Dios: ¿qué quieres decirme a mí? Yo no prediqué a alguien en especial, sino que fue a mí. Lo que yo dije fue para mí, porque yo me conozco, sé el carácter que tengo, sé las luchas que tengo, mas yo no sé cuáles son sus luchas, hermanos, ni sé el carácter que tienen. Fue para mí. Si alguno se siente movido para pasar al frente y terminando el himno, podemos orar.
Sigo cochino. ¿Quién quiere ser formado del Santo Espíritu? Yo quiero. Yo sé, yo reconozco que soy imperfecta de pies a cabeza, que de mí nada bueno hay. Pero yo le digo al Señor, aquí está, porque yo quiero terminar como Pedro y no terminar como yo. ¿Podemos parar? ¿Ustedes pueden acompañarme de poquito? Señor, aquí estamos de rodillas, Padre. Imperfectos, mi Dios, tú conoces nuestro corazón. Pero, Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lucha que tenemos cada día. La mayor lucha que tenemos en nuestra vida es con nosotros mismos, con el carácter que tenemos, Señor. Cuando es lo único que nos vamos a llevar al cielo, eso quiere decir que tenemos una lucha enorme, mi Dios, porque ese carácter de la carne debe morir, y lo que debe de vivir dentro de nosotros es algo espiritual. Es el carácter que Cristo Jesús, Señor, nos mostró aquí en la tierra. Es el carácter, mi Dios, que nos sigues mostrando en tu santa palabra. Es un carácter lleno de amor, de misericordia hacia el prójimo. Un carácter, mi Dios, que solo derrama amor. Solo amor es lo que sale de él, mi Dios. Oh Señor, tan grande vemos esa lucha. Ten infinita misericordia. Clamamos de tu ayuda. Ven, Señor, ven y mora en este corazón. Este corazón de piedra que tenemos, oh Dios, transfórmalo. Cámbialo, mi Dios, en un corazón de carne, un corazón, Señor, de Cristo Jesús. Que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, a pesar de ser como somos. Padre, ayúdanos a llegar al punto de merecer el ser colmados, Padre. El ser colmados no para nuestro bien, ser colmados de tu Santo Espíritu para el beneficio de nuestro prójimo, Padre.
para que a través de nosotros ellos puedan recibir esas grandes bendiciones. Ayúdanos, oh Dios. No queremos vivir en la carne, queremos vivir en el Espíritu. Señor, personalmente te doy gracias. Gracias, Señor, porque me has mirado. Gracias porque, a pesar de cómo soy, has puesto tus ojos en mí y me has utilizado. Yo te pido que esto que ha salido de mi boca, palabra tuya, mi Dios, sirva para nuestra vida espiritual. Le sirva a mis hermanos, mi Dios. Te pido que nos ayudes. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Jesús. Amén. Hermanos, les doy las gracias por su tiempo. Gracias porque vinieron esta tarde a acompañarnos.